7 de abril de 1999. Capítulo 1. Una mañana tranquila en Puerto Montt. Era una de esas mañanas lluviosas típicas de Puerto Montt. En las pequeñas y coquetas casas del barrio Costanera, frente al mar, todo parecía normal ese día. Pero Alejandro Rivas, de solo 6 años, rompió el silencio nada más levantarse de la cama con una frase. Mientras su madre María preparaba una bebida caliente en la cocina, el niño se detuvo de repente en la puerta y dijo: «Mamá, hoy el cielo va a estar muy ruidoso». María pensó que las palabras de su hijo eran solo un recuerdo de un sueño, pero las palabras de Alejandro eran demasiado serias para un niño de 6 años. De repente, Alejandro se acercó a la ventana y, mirando al cielo, dijo: «Va a caer un avión, mamá. Se está partiendo en el aire». Estas palabras hicieron que a María le temblara la taza que tenía en la mano. En el tono de Alejandro no había ni rastro de miedo, ni tampoco parecía que fuera solo el deseo de jugar de un niño. Hablaba con una claridad que no era propia de un niño de 6 años, como si estuviera viendo lo que estaba pasando en ese momento con total claridad. Su madre se acercó a él y le preguntó: «¿Cómo sabes eso? ¿Quién te lo ha dicho, Alejandro?». El niño, sin apartar la mirada de la ventana ni un segundo, respondió: «Nadie me lo ha dicho, mamá. Yo lo recuerdo». En ese momento, se produjo un extraño silencio en la casa. Era como si, de repente, incluso los sonidos de las olas que venían del exterior se hubieran silenciado y se hubieran vuelto más pesados. Su madre tragó saliva y susurró: «¿Qué quieres decir con que lo recuerdas?». La respuesta no se hizo esperar. «Yo ya había estado allí antes, mamá», dijo de repente. Había tal tranquilidad en esa frase que su madre sintió un escalofrío. El niño se sentó en el suelo y de repente se llevó las rodillas al pecho. «El ala izquierda se estaba rompiendo», dijo. «Primero estalló la luz y luego todo el mundo empezó a gritar». Mientras decía esto, el rostro del niño no mostraba prácticamente ninguna emoción. Su madre no encontraba palabras para responder. «Alejandro, tú nunca has subido a un avión», le dijo desesperada. El niño negó con la cabeza y solo respondió: «No en esta vida, mamá». Esa frase se le quedó grabada a su madre. Como narrador de documentales, me doy cuenta de algo. La imagen que se dibujaba en las frases del niño ya había traspasado los límites de una mañana cualquiera. La claridad y la seguridad en la voz de Alejandro eran el presagio de una puerta mucho más profunda que se abriría en el futuro. Y María, reuniendo por última vez su valor, preguntó: «¿Y cuándo va a caer ese avión?». El niño, con la misma claridad y sin pestañear, le susurró a su madre: «Hoy». Capítulo 2. Los primeros vestigios de la vida anterior. Alejandro no se retractó en absoluto de lo que había dicho por la mañana. Hacia el mediodía, mientras estaba sentado en la terraza, le oí murmurar para sí mismo: «Esta vez hay más humo». María se agachó a su lado y le preguntó con preocupación: «¿Qué ves, Alejandro?». Alejandro fijó la mirada en un punto lejano y dijo: «El cielo está ardiendo, mamá. El ala izquierda se está rompiendo de nuevo». Estas palabras tuvieron en su madre el efecto de un puño en la garganta. «¿Cómo sabes eso, hijo?», le preguntó. Y Alejandro respondió con las mismas palabras: «Porque yo estaba en ese avión». María se echó hacia atrás con expresión de asombro. «¿Qué estás diciendo, hijo?», preguntó. Pero el niño, sin preocuparse y sin dudar, continuó hablando. «Primero hubo una luz muy brillante. Luego el fuselaje comenzó a sacudirse. Se oían los gritos de la gente. Yo estaba en la ventana. Siempre estuve en ese asiento». Mientras contaba esto, parecía estar recordando un recuerdo. Se calló un momento y añadió en voz baja: «Mamá, nunca olvidaré el día que caímos». Su madre dijo con voz temblorosa:
Alejandro, tú nunca has volado. El niño se encogió de hombros. No me refiero a tu vida, mamá. El niño dijo algo inesperado. Entonces no me llamaba Alejandro. Me llamaban Tomás. Volaba a México. María preguntó con horror y sorpresa. ¿Quién es Tomás? El niño, como si no hubiera oído lo que dijo su madre, respondió. Era mi yo de entonces. Las gaviotas que volaban por el cielo parecían interrumpir sus graznidos a intervalos cortos. La frase que Alejandro pronunció mientras miraba al vacío cambió por completo el ambiente del momento. Ese día no pude salvarme, mamá, pero ahora solo observo lo que sucede. Cuando María le preguntó, ¿qué día?, el niño respondió inmediatamente, el 7 de abril de 1999. Ese día morí. La fecha que mencionó, la veracidad de la misma, la tranquilidad del niño y los detalles que contó, todo ello comenzó a crear una gran confusión en la mente de su madre. Como narrador de documentales, a mí me vino otra cosa a la mente. Las frases que construía el niño parecían indicar que detrás de una puerta aún sin abrir se escondía un silencio enorme, y ese silencio parecía demasiado real como para negarlo. Capítulo 3. La sombra real de un vuelo perdido. Aquella tarde, Alejandro se sentó en un rincón de su habitación y pasó los dedos sin cuidado por las fibras de la alfombra en la que estaba sentado. Era como si con las yemas de los dedos estuviera trayendo trazas de un pasado invisible. En ese momento, María entró y, al verlo así, se estremeció de verdad, y el niño, sin levantar la cabeza, como si sintiera quién había entrado. «Mamá», el motor hacía mucho ruido. Cuando María le preguntó, «¿Qué motor, Alejandro?», el niño comenzó a describir una imagen que parecía pertenecer a otra época, a otro lugar. En realidad, el motor del campo primero vibró y luego se volvió negro. Por supuesto, salió fuego de él. En ese momento, yo estaba agarrado al brazo del sillón. Estas y otras expresiones similares eran demasiado pesadas como para resonar en las paredes de la habitación en la que vivía. Alejandro se levantó de repente y se acercó de improviso a la ventana. Mientras miraba el cielo neblinoso, contenía la respiración y decía, «Mamá, ese día, cuando miré por la ventana, había nubes. Esas nubes. Caíamos muy rápido. Algo se desprendía de debajo del asiento». María, con voz sorprendida, dijo, «Alejandro, ¿cómo sabes todo eso?». El niño se giró de repente, sin pestañear, y dijo, «Mamá, porque son mis recuerdos. Son mis recuerdos, mamá. Creía que los había olvidado, pero todavía recuerdo el olor de ese día». Y en ese momento se llevó la mano al corazón. En ese momento se hizo el silencio en la habitación. A continuación, Alejandro se sentó lentamente en el borde de la cama, con la mirada muy perdida. Era como si en su pequeña mente se estuviera reavivando una imagen muy antigua y muy presente. «Una mujer gritaba», dijo. En realidad, estaba en el asiento de al lado. Me agarró del brazo y me dijo, «No tengas miedo, por favor, esto pasará». Pero no pasó, mamá. María tragó saliva. «¿Quién era esa mujer?», susurró. «Se llamaba Elvira. No la conozco, pero recuerdo muy bien su cara. Claro». El hecho de que Alejandro diera un nombre con tanta claridad rompió de golpe la cadena de pensamientos de María. Incluso la dejó hecha trizas. Por dentro pensó, «Qué extraño. ¿Cómo puede un niño de esta edad saber el nombre de Elvira?». Pero, por supuesto, no pudo preguntarlo en voz alta. El niño se miró las manos durante un rato y volvió a mirarlas. Entonces, sin darse cuenta, juntó las palmas. «Mamá», dijo, «¿te acuerdas de cuando estaba mirando por la ventana y se rompió la parte inferior del ala? Luego entró humo y la gente se abrazaba». Todos esos recuerdos, a los ojos del narrador, parecían una gran catástrofe comprimida en un pequeño cuerpo. María se sentó junto a su hijo con voz temblorosa.
Alejandro, no quiero que me cuentes lo que pasó ese día, pero necesito entender lo que te pasó, dijo. El niño fijó la mirada en un punto del suelo y dijo: Mamá, ese día tenía que morir. Y todos murieron. Yo también morí, pero luego me desperté aquí. Con esta frase entrecortada y un poco sin sentido, confesó sin tapujos el momento en que sus dos vidas diferentes colisionaron. Poco después, Alejandro se levantó rápidamente, como si hubiera recordado algo. Mamá, el nombre del avión era Aerolínea del Pacífico 271, dijo. Pero nadie me lo dijo. Lo sé porque recuerdo haber oído el anuncio ese día. En ese momento, María sintió que se le doblaban las rodillas. El hecho de que el niño diera un detalle tan específico tenía una realidad tan nítida que no podía atribuirse a una intuición sobrenatural o, por así decirlo, a la fuerza vital. Y yo, como narrador de esta historia, me doy cuenta en esta escena de que los recuerdos que renacían en la mente de Alejandro no eran solo sentimientos abstractos, sino que parecían fragmentos de una catástrofe grabada. La voz del niño parecía extraer cada detalle de su interior. Por supuesto, esto no podía ser producto de una memoria normal. Poco a poco, la historia se fue revelando, y la sensación de que el pasado se abría de par en par se hizo dominante. Capítulo 4. Los recuerdos chocan con la ciencia. Unos días más tarde, María, incapaz de aguantar más, llevó a Alejandro al doctor Esteban Moya, un psicólogo infantil que trabajaba en una pequeña clínica de Puerto Montt. Las paredes de la consulta estaban decoradas con pósters en tonos pastel, pero la expresión del rostro de Alejandro no reflejaba ninguno de esos colores. El doctor Moya le dijo tranquilamente a Alejandro: ¿Puedes contarme con detalle lo que viste ayer? El niño, sin dudar ni un instante, le corrigió: No voy a contarle lo que vi, sino lo que recuerdo. Mientras el doctor tomaba notas en su expediente, Alejandro dijo: Íbamos cada vez más rápido. La gente gritaba muy fuerte mientras caíamos. Todo estaba oscuro. Yo veía el ala desde la ventanilla. El ala izquierda estaba en llamas. Cuando el doctor Moya levantó la cabeza y le preguntó: ¿Cómo lo sabes? Él respondió: Porque yo estaba allí, doctor. Yo caí y todos cayeron. Estas palabras fueron tan claras y contundentes que al doctor se le cayó el bolígrafo de las manos. El doctor Moya le hizo algunas preguntas sencillas. ¿Dónde estabas ese día? ¿Puedes decirme el nombre del aeropuerto? Alejandro respondió inmediatamente: Aeropuerto Benito Juárez. Iba a despegar de allí. Iba a viajar de México a Chile. Ante esta información, María cruzó la mirada con el doctor. El hecho de que pronunciara con tanta claridad ese nombre, que no debería haber oído nunca, los conmocionó profundamente a ambos. El médico, que quería profundizar más, le preguntó con voz suave: ¿Cuál era tu nombre en el avión? El niño bajó la mirada al suelo y con voz muy tranquila y serena respondió: Me llamaba Tomás Rangel. Tenía 27 años. Iba por trabajo. Llevaba una maleta con documentos. Esa edad, ese nombre, esos detalles, no eran del tipo que se le ocurrirían a un niño. María intervino desesperadamente. ¿Quién te enseñó eso? ¿Viste una película o alguien te lo contó? El niño negó con la cabeza. No, mamá. Eran mis recuerdos perdidos. Creía que los había olvidado, pero están volviendo. Al oír esto, el doctor Mayo cerró su cuaderno y respiró hondo. «Sabes que esto es algo fuera de lo normal, ¿verdad?», le dijo a María. A continuación, decidió pedirle al niño que hiciera un dibujo. Alejandro cogió el papel y el lápiz sin preguntar y, sin pensarlo, empezó a dibujar un avión. El detalle más llamativo y sorprendente era una pequeña rotura debajo del ala y una forma de llama junto a ella. El niño, incluso después de terminar el dibujo, dijo lentamente: «Ardía exactamente así».
Mientras el doctor Moya examinaba el dibujo, la expresión de su rostro se endureció y se volvió seria de forma incontrolable. María estaba débil. El doctor dijo: «Este niño recuerda los detalles de una catástrofe. O se trata de una coincidencia increíble, o hay algo más que no se puede explicar». Alejandro se levantó rápidamente de la mesa y se acercó al doctor, y con tono tranquilo dijo una última frase. «Doctor, ese día tenía que morir. Morir no era malo, pero no terminó. Hoy el cielo volverá a estar ruidoso». Como narrador, quiero expresar que, en esta escena, todo se encontraba en ese punto en el que los esfuerzos científicos chocaban contra un muro metafísico. Ni los informes que el médico redactaba con meticulosidad, ni la mirada desesperada de la madre bastaban para explicar el misterio que se escondía tras las palabras del niño. Había otro misterio subyacente, y la delgada línea que los separaba era como un último suspiro. En los días que siguieron a la visita a la clínica, bajo el cielo gris de Puerto Montt, María se encontró sumida en una creciente desesperanza y confusión. Esta vez, en lugar del pediatra, intervino el profesor Daniel, un antropólogo de la universidad local. El profesor llevaba años investigando en el campo de las narraciones de vidas pasadas en niños en Sudamérica. Cuando María abrió la puerta y miró, el profesor estaba acompañado de 2 asistentes. Entró silenciosamente en la sala, miró al lugar donde estaba sentado Alejandro y preguntó: «¿Puedo hablar con él?». María respondió: «Por supuesto, pero por favor, sea delicado». El profesor se agachó para ponerse a la altura de Alejandro. «¿Puedo hacerte una pregunta?». El niño asintió ligeramente con la cabeza. El profesor continuó: «Dime lo último que recuerdas del avión». Alejandro, sin pensarlo 2 veces, respondió: «El cielo estaba muy oscuro. Era como si estuviera anocheciendo, como si estuviera oscureciendo. Pero no era así. De repente, la gente empezó a rezar. Yo me quedé esperando en silencio». Mientras el profesor lo escuchaba, la experiencia y los sentimientos que transmitían esas palabras hacían que el ambiente de la habitación fuera casi palpable. Al cabo de un rato, el profesor encendió la grabadora. «Alejandro, dijiste que tu nombre era Tomás Rangel, ¿verdad?». «Sí, Tomás. Incluso recuerdo mi apellido porque lo tenía escrito en mi billete». El profesor se detuvo un momento. Luego hizo una pregunta para profundizar más. «¿Me puedes decir tu número de asiento?». Alejandro cerró los ojos, respiró hondo y susurró: «15A». Esta pregunta bastó para que todos los presentes en la sala se miraran entre sí. Un detalle así no podía ser una coincidencia. Mientras el profesor anotaba esta información en su cuaderno, uno de sus asistentes no pudo contenerse y murmuró: «Pero eso es imposible». Según él, un niño de 6 años, que no había volado en avión desde los 2 años, no podía conocer el sistema internacional de asientos. Alessandro se volvió hacia el asistente y dijo: «No me lo estoy inventando. Todavía puedo sentir el cristal del asiento». La simple y evidente realidad de esta frase había puesto los pelos de punta al antropólogo. Le preguntó: «De acuerdo. ¿Y por qué hiciste ese viaje? ¿A dónde ibas?». El niño habló lentamente, como si abriera un cajón polvoriento en su memoria. «Iba por trabajo. Tenía que presentar un proyecto. Había una mujer en mi casa, pero no era mi esposa, porque nos habíamos separado. Ella me había llevado al aeropuerto». Este emotivo trasfondo fue suficiente para dejar sin aliento a todos los presentes en la sala. Parecía imposible que un niño pudiera inventar una historia con tanta profundidad e intimidad. María no pudo aguantar más y se interpuso: «Alejandro, no tienes por qué contar esto». Pero el niño se volvió hacia su madre y le dijo con calma: «Mamá, si no lo cuento, lo volveré a olvidar, y ese día volverá siempre». Esas palabras eran a la vez una confesión y una descarga.
El profesor, al darse cuenta de la fragilidad psicológica del niño, quiso terminar lentamente la entrevista. Hacia el final de la misma, se acercó a María y le dijo: «Este niño está contando los detalles de una escena traumática. Habla como un adulto que ha sufrido un trauma. Es un caso muy difícil de explicar». María preguntó con desesperación: «¿Y eso qué significa?». El profesor solo pudo darle esta respuesta escalofriante y aterradora: «No lo sé, María, pero nos enfrentamos a algo que los libros de ciencias no pueden explicar». Yo, como narrador, vi lo siguiente: la indecisión que se reflejaba en los rostros de los científicos. Era como si aceptaran que se encontraban al borde de un abismo invisible. Los recuerdos de Alejandro no podían ser solo la imaginación de un niño. Era un flujo de conciencia tan poderoso que podía romper incluso el prisma científico. Capítulo 6. Pruebas, registros y contradicciones impactantes. Una semana después, el profesor Vergara les comunicó que quería volver a ver a María y Alejandro. Esta vez, el lugar de encuentro fue un laboratorio silencioso y misterioso de un centro de investigación llamado Centro de Estudios de Memoria Humana, en Puerto Montt. En una esquina de la sala había aparatos de electroencefalografía, sistemas de grabación de sonido y pantallas que reflejaban gráficos de ondas con luces bastante tenues. Mientras Alejandro estaba sentado a la mesa, los aparatos se encendieron silenciosamente. La preocupación y la ansiedad de María eran evidentes. El doctor Mauricio Salas, miembro del equipo de investigación, se sentó frente al niño. «Alejandro, te haremos algunas preguntas. Si te cansas, podemos parar. ¿De acuerdo?». El niño asintió con la cabeza. La primera pregunta era sencilla: ¿recuerdas la disposición de los asientos en el avión? Alejandro levantó la vista hacia el techo. «Sí», dijo. El lado derecho era de 3 asientos, el izquierdo de 2. Yo estaba a la izquierda, junto a la ventanilla. Delante de mí había un hombre con una camiseta amarilla que no dejaba de rezar. El doctor Salas anotó este detalle, pero la expresión de su rostro indicaba que la respuesta era mucho más específica de lo que esperaba. A continuación, el equipo le mostró al niño siluetas de los modelos de aviones utilizados en la década de 1990. Alejandro señaló uno sin dudar. Este, porque así era el interior. Los asientos eran de tela gris con rayas azules a los lados. Los investigadores se miraron entre sí. El modelo que había elegido el niño era, efectivamente, el diseño exacto de un tipo de Boeing que volaba en la ruta México-Chile en aquellos años. Y esa información no era fácil de obtener. El doctor Salas decidió ir más allá. «Alejandro, ¿qué fue lo último que oíste antes de caer?». El niño se quedó en silencio durante un rato. Luego, con los labios temblorosos, susurró. Una mujer dijo: «Dios mío, ayúdame». Luego se oyó un ruido. El metal se rompió. El aire frío entró. María cerró los ojos. Mientras su hijo decía estas palabras, parecía tan tenso como si realmente estuviera viviendo ese momento. Durante la investigación, el dispositivo EEG detectó un aumento repentino en las ondas cerebrales de Alejandro. El doctor Salas miró el monitor con sorpresa y dijo: «Estas ondas se observan en adultos que recuerdan un trauma». Una respuesta de recuerdo tan intensa en el cerebro de un niño es muy inusual. El profesor Vergara solo pudo decir: «Tendremos que examinar estos registros». Era como si incluso las explicaciones científicas se doblegaran ante la gravedad de la situación. La expresión de Alejandro cambió por un instante. Era evidente que otra imagen había aparecido en su mente. «Mamá», dijo con voz temblorosa. Mientras caía, pensé: ojalá tuviera otra oportunidad. Entonces, de repente, todo quedó en silencio. Pero luego abrí los ojos y estaba a tu lado. Estas palabras hicieron que María no pudiera contener las lágrimas. Las palabras del niño
eran como un hilo invisible que unía dos vidas. El doctor Salas respiró hondo y le preguntó una última cosa al niño. Alejandro, ¿puedes repetir el número de ese vuelo? Sin pensarlo, el niño respondió. Aerolínea del Pacífico 271. Todavía oigo el anuncio. Los investigadores se quedaron paralizados, porque ese era exactamente el número real del vuelo que se estrelló años atrás. Esa información no era de dominio público, no había aparecido en las noticias. Y yo, como narrador, bajo las frías luces del laboratorio, me di cuenta de lo siguiente. Cuando se hacían las preguntas adecuadas, los recuerdos que brotaban de la mente de Alejandro no eran solo metafóricos, sino información concreta, histórica y verificable. El método científico intenta abrir una puerta invisible, pero las respuestas que llegan desde dentro muestran que detrás de esa puerta hay un mundo completamente diferente. Capítulo 7. El punto de inflexión en el que chocan dos vidas. Tras las pruebas realizadas en el centro de investigación, Alejandro se sumió en el silencio durante varios días. En las lluviosas noches de Puerto Montt, se sentaba solo en su habitación y seguía con el dedo las marcas que dejaban las gotas en el cristal de la ventana. María lo observaba atentamente, mientras en lo más profundo de su ser crecía una inquietud y un miedo que no podía explicar. La mirada del niño ya no era la de un niño. Parecía llevar en su interior un cansancio mucho más antiguo. Una noche, María se acercó a él y le preguntó: «Alejandro, ¿estás bien, hijo?» El niño, sin apartar la vista de la ventana, susurró: «No se puede morir dos veces, mamá, pero se puede olvidar una vez». Esas palabras cayeron como un peso sobre el corazón de María. Sin embargo, la voz del niño continuaba con toda su tranquilidad. «A veces me siento como Alejandro, otras como Tomás. Ambos son yo, pero ninguno lo es». Esa frase tenía una madurez tan extraña que María no supo distinguir por un momento si su hijo se dirigía a ella o a otra persona. «¿Quién es Tomás?», preguntó con voz ronca. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado. «Es mi antigua voz, mamá. Tú no puedes oírla, pero yo sí». A altas horas de la noche, Alejandro se levantó de repente. Parecía como si una imagen se hubiera reavivado en su mente. «Mamá», dijo con pánico, «he olido ese olor». María contuvo la respiración. «¿Qué olor, Alejandro?». El niño cerró los ojos y, temblando, dijo: «El olor a metal quemado, como aquel día, como si estuviera aquí». Esa escena no era solo un recuerdo, sino como si volviera a vivir el choque en su interior. Tras ese momento, Alejandro empezó a respirar más rápido. Cuando María intentó abrazarlo, el niño susurró. Mientras caía, no podía controlar nada. Nadie me oía. Ahora la gente me oye, pero no me entiende. El dolor de esa frase era como el eco de la ruptura del momento de la muerte de un hombre adulto. María solo pudo decir con voz temblorosa: «Yo te oigo, hijo, estoy aquí». A la mañana siguiente, la situación empeoró. Alejandro estaba sentado a la mesa del desayuno, desmenuzando en silencio el pan de su plato. Tenía la mirada perdida. De repente, levantó la cabeza y miró a María. «Mamá, yo no pertenezco aquí», dijo. «A veces mi habitación me parece muy pequeña. A veces siento que mis manos no me pertenecen». María no pudo contener las lágrimas. «Alejandro, tú eres yo, eres mío», dijo. El niño negó con la cabeza. «Soy tuyo y no lo soy, mamá. Tomás sigue aquí». Ese mismo día, el profesor Vergara vino a visitarles. Al ver a Alejandro en ese estado, respiró hondo. «Alejandro», dijo con voz tranquila, «¿cómo te sientes ahora mismo?». El niño miró al profesor y con una expresión inesperadamente clara, dijo: «Me siento como si estuviera atrapado entre dos historias. Una ya ha terminado y la otra aún no ha comenzado».
El profesor se quedó en silencio durante un rato. Luego, con tono suave, preguntó: ¿Y qué te dicen esas dos historias? Alejandro puso sus pequeñas manos sobre la mesa y con la determinación de un hombre casi adulto, dijo: Hay algo que quedó inconcluso en mi historia anterior. Ese día tenía que decirle algo a alguien, pero no tuve tiempo. María se estremeció al oír esa frase. ¿A quién tenías que decirle algo?, preguntó. Alejandro pensó unos segundos. Luego susurró: a una mujer. A la mujer que me llevó al aeropuerto. Camila. Tenía que decirle algo, pero no pude. Ahora, a veces, oigo su nombre. Esta confesión hizo que el silencio en la habitación se volviera más denso, como si una sombra del pasado hubiera golpeado con fuerza las paredes del presente y se hubiera retirado rápidamente. Y yo, como narrador, percibí un vínculo invisible entre el temblor en las palabras del niño y la pesadez del aire en la habitación. Alejandro ya no solo estaba contando una historia, sino que respiraba a través de un vaso invisible que conectaba dos vidas. Era la frase inconclusa de un alma atrapada en un cuerpo aún vivo. Capítulo 8. Las huellas de una vida perdida salen a la luz. Una semana después, el profesor Vergara y su equipo llegaron a un hallazgo sorprendente. Habían encontrado un antiguo registro de archivo de la lista de pasajeros del vuelo 271 de Aerolínea del Pacífico, que se estrelló en 1999 en la ruta México-Chile. Era un documento que parecía perdido entre los estantes de archivos desgastados, amarillentos y bastante viejos. En medio de la lista había un nombre: Tomás Rangel. Cuando el equipo de investigación confirmó esta información, a María le tembló la mano. Esa noche no supo cómo decírselo a su hijo. A la mañana siguiente, el profesor volvió a visitar a la familia. Alejandro estaba sentado en silencio a la mesa de la cocina. El profesor se acercó a él con cuidado y le dijo en voz baja: «Quiero enseñarte algo». El niño levantó la vista inmediatamente. El profesor dejó la copia de la antigua lista de pasajeros sobre la mesa. Alejandro, sin dudarlo, extendió la mano y puso el dedo sobre un nombre. «Este era yo», dijo. «Aquí está escrito. Yo lo sabía». Ese momento cambió irremediablemente el ambiente de la habitación. María contuvo la respiración mientras el profesor preguntaba: «Alejandro, ¿cómo estabas tan seguro de ese nombre?». El niño miró la lista y respondió: «Porque no perdí ese nombre. Solo lo dejé en otra vida». Luego susurró: «Pero esa vida nunca se alejó de mí». Esa frase era demasiado pesada para los hombros de un niño. El profesor decidió hacer una pregunta un poco más profunda. «Alejandro, o Tomás, ¿qué pensabas antes de morir en ese avión?». El niño fijó la mirada en un punto. «Ojalá le hubiera pedido perdón», dijo. «Ojalá le hubiera podido decir a Camila: siento haberte hecho daño. Pero no tuve tiempo». María lo abrazó desesperadamente, pero el niño se estremecía con su abrazo, como si estuviera cargando con el recuerdo de otra persona. Más tarde ese mismo día, Alejandro estaba sentado solo en la habitación trasera de la casa, cuando sus labios comenzaron a moverse. Parecía estar hablando con alguien invisible. María escuchó desde la puerta. El niño susurraba: «Perdóname, Camila. No quería irme. Yo no lo elegí». Estas palabras hirieron profundamente el corazón de la madre. En ese momento, Alejandro se detuvo un instante y levantó la cabeza. «Mamá», dijo, «alguien me llama. No es la oscuridad, es como una historia a medias». Al escuchar lo que contaba la madre, el profesor tuvo que aceptar que el niño oscilaba entre dos identidades. «La mente de Alejandro está en medio de una puerta de transición», dijo. «En estos casos, a veces la carga emocional de la vida anterior se abre camino». Uno de los asistentes preguntó con temor:
¿Y esa puerta se cierra? El profesor se quedó en silencio. Luego, en voz muy baja, dijo: no siempre. Al final del día, Alejandro se volvió hacia María y le preguntó: «Mamá, ¿dónde está Camila?». María respondió con impotencia: «Hijo, no la conocemos». El niño negó con la cabeza y dijo: «Pero ella me conoce a mí. No puedo sentirme completamente integrado aquí sin pedirle perdón». Esa frase reflejaba el corazón roto tanto de un niño como de un adulto. Capítulo 9. Se abre la puerta de la vida perdida. Tras días de búsqueda, el equipo de investigación encontró un registro de archivo inesperado. Se trataba de una antigua lista de pasajeros del vuelo 271 de Aerolínea del Pacífico, que se estrelló en 1999. En medio de la lista, un nombre brillaba como la luna: Tomás Rangel. Al ver ese nombre, María se quedó sin aliento. Cuando el profesor Vergara dijo: «Es el mismo nombre que mencionó Alejandro», el ambiente en la sala se volvió pesado. En el archivo de vídeo había otra imagen borrosa: un joven con una chaqueta marrón pasando por el mostrador de facturación. Junto a él, una joven cuyo rostro no se distinguía. El empleado del registro decía: «Buen viaje, Tomás», tal y como había contado Alejandro. El profesor le mostró la imagen al niño. Alejandro se acercó al vídeo y susurró: «Ese era yo. Recuerdo mi chaqueta». Cuando apareció la mujer, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Camila», dijo. No pude despedirme de ella. Esa noche, Alejandro se despertó con una pesadilla. «Mamá, el ala izquierda», gritó. Le faltaba el aire. «Me caí otra vez, mamá, pero esta vez no había suelo. Estaba siempre arriba». María cogió a su hijo en brazos, mientras el profesor añadía una frase a sus notas: «No es un recuerdo, es un indicio de que lo está reviviendo». Al día siguiente, la voz de Alejandro se volvió aún más grave. «Mamá, dos vidas se han mezclado. Está Alejandro y está Tomás, pero Tomás tiene una frase sin terminar». María, temblando, le preguntó: «¿A quién tenías que decírselo?». La respuesta de Alejandro tenía el mismo nombre: a Camila. No pude decirle: «Lo siento». Todo empezaba a cobrar sentido, a medida que se confirmaban una a una las verdades que el niño no debía saber. El profesor dijo: «No es solo un recuerdo, es una llamada». Alejandro susurró, como confirmándolo: «Camila todavía me llama». Capítulo 10. La última pregunta que queda en el aire. En el último intento, cuando Alejandro se conectó al electroencefalógrafo, la pantalla se llenó de repente de ondas ascendentes. El niño cerró los ojos y murmuró: «Estoy cayendo otra vez, pero esta vez no estoy solo». María, presa del pánico, tocó a su hijo. «Estás conmigo». El niño sonrió levemente. «Mamá, esta vez hay alguien que me sostiene. Camila». El aparato se silenció de repente. La habitación quedó en silencio. Alejandro abrió los ojos. «Se acabó», dijo. «Ya no estoy cayendo». Pero la expresión de su rostro indicaba que lo único que había terminado era el miedo, pero que aún quedaba otra pregunta sin respuesta. Al caer la noche, el niño miró al cielo y susurró: «Mamá, no sé a dónde ha ido Tomás, pero en ese momento todavía oigo su voz». María apoyó la mejilla en el pelo de su hijo. «Ahora estás a salvo». Alejandro negó con la cabeza. «Yo estoy a salvo, mamá, pero el cielo no». Y como narrador, pregunto: ¿lo que ve una persona en su último aliento le pertenece realmente solo a ella? ¿O a veces esa imagen sigue renaciendo en la vida de otra persona?